Bolivia está en medio de una guerra civil. Vamos a ver qué dice acá, pero qué lástima, ¿no? Qué lástima por Bolivia. Bolivia lleva semanas al borde de una guerra civil. En los últimos meses, el país ha experimentado un autogolpe de Estado, dos intentos de asesinato contra Evo Morales, uno de ellos con 14 disparos a su vehículo, y una escalada de violencia callejera que recuerda más a países como Siria que a un país en democracia. Lo más alarmante es que esto no es un episodio aislado ni temporal, es el síntoma de un derrumbe estructural. Violencia en Bolivia, 5 muertos en enfrentamientos entre la policía y seguidores de Evo Morales. El país está dividido en dos. Por un lado, el gobierno del presidente Luis Arce, debilitado, sin gasolina, sin dólares y sin soluciones, pero con control político formal. Pero es que por el otro lado está Evo Morales, el expresidente, pero ahora convertido en un prófugo de la justicia que está acusado. Los dos eran aliados, ¿no? El señor Arce fue ministro de la Economía de Evo, pero ahora por el poder se están peleando más que todo. De pedofilia, de tráfico de personas y de un intento de golpe de Estado. Pero aún así sigue con poder, sigue controlando la región de Chapare como si fuera un feudo personal, atrincherado frente a la justicia. En su zona no entra el Estado, entra Evo y lo reciben como un auténtico rey. Mientras tanto, fuera de ese territorio, las calles están ardiendo. Dinamita contra los policías, autobuses incendiados, bloqueos en las calles y una economía que no solo se ha estancado, sino que se está desplomando. La inflación ha alcanzado casi el 25%. Wow. Las reservas internacionales están al borde de agotarse y el gobierno ya imprime billetes sin respaldo para intentar sobrevivir. En solo una década, Bolivia ha pasado de ser el milagro económico de Sudamérica a un estado completamente fallido. Y no estoy exagerando. En 2014, Bolivia tenía más de 15.000 millones de dólares en reservas y hoy apenas supera los 1.700. Lo más irónico es que el país lo tenía todo para triunfar. Gas natural, litio, tierras fértiles y una población joven. Sin embargo, no supo cimentar esta riqueza para cimentar su economía. No obstante, ahora, el 17 de agosto, se celebrarán elecciones que pueden suponer un punto y aparte en esta historia. Por lo que la pregunta es, ¿qué es lo que ha conducido a Bolivia a todo esto? ¿Qué alternativas tiene para salir adelante? ¿Podrá el país evitar el colapso? Pues en este vídeo te lo contamos, pero antes quiero advertiros de un peligro. Están saliendo muchas cuentas falsas en Instagram haciéndose pasar por nosotros. ¿Cuál es su objetivo? Pues seguramente recordéis que hace unos meses lanzamos la formación universitaria en inversión multimercado con la Universidad de las Hespérides. Pues bien, fue todo un éxito, tanto en satisfacción de los alumnos como en alumnos inscritos, porque fue la más exitosa del mercado hispanohablante de toda la historia. Pronto se corrió la voz y mucha gente desde entonces ha estado preguntando cómo inscribirse en la formación. El problema es que al ser un programa educativo impartido mayoritariamente en directo y online, no es posible matricularse en cualquier momento porque no están todos los profesores a la vez. Las matrículas solo se abrieron durante 4 días y luego se cerraron. Toda la gente que ha querido inscribirse en la formación desde entonces se ha tenido que apuntar a una lista de espera donde, cuando llegue el momento, cuando se vuelvan a abrir las matrículas, se les notificará para que puedan inscribirse. ¿El problema? Pues que estas cuentas falsas de Instagram nos suplantan para vender nuestra formación. No obstante, es una estafa. Repito, la formación no está abierta. Nadie se puede matricular hasta que no se abra la segunda edición. Nuestra cuenta de Instagram verdadera es visual_factory, a la que por cierto podéis seguir si todavía no lo habéis hecho. Y cuando salga la nueva edición de nuestra formación, que será alrededor de septiembre, avisaremos en la lista de espera. Así que por si acaso, si eres de esas personas que quieren matricularse en nuestra formación y estás esperando a que se abran las matrículas, te dejo un enlace en el QR que ves en pantalla y en la descripción de este vídeo para poder apuntarte y que te llegue la notificación cuando te puedas inscribir. Y dicho esto, cuidado con Instagram y continuemos. A pesar de la casi guerra civil que estamos viendo en Bolivia, lo cierto es que los problemas no vienen de ahora. El PIB de Bolivia lleva 10 años estancado. Mientras Perú, Paraguay o incluso Ecuador intentan reinventarse, Bolivia sigue atrapada en un modelo dependiente de recursos agotados, con un aparato estatal que gasta más de lo que tiene, que produce menos de lo que promete. Sin embargo, hubo un tiempo hace no mucho que este país era la locomotora económica de América Latina, y no es para menos, Bolivia crecía más que nadie, literalmente. Mientras que otros países de la región lidiaban con crisis, inflación o estancamiento, Bolivia estaba despegando. Entre 2006 y 2014 su economía se expandió más de un 150%. Pero eso no fue durante el gobierno justamente de Evo Morales. PIB crecía a ritmo de 2 cifras. Las reservas internacionales se disparaban y el nivel de vida mejoraba como nunca antes. La fórmula del éxito. Voy a buscar acá. No sé si él va a poner, pero vamos a buscar acá. ¿Cuándo fue eso? Presidencia de Evo Morales en Bolivia. Bueno, a ver de cuándo a cuándo fue presidente. Mira, de 2006 a 2019. Justamente fue durante el periodo de Evo Morales. Qué cosa, ¿no? Gas natural, muchísimo gas, y precios, por supuesto, por las nubes. Gracias a las exportaciones del gas natural, sobre todo a Brasil y Argentina, el Estado se llenó los bolsillos. Y con ese dinero, el gobierno de Evo Morales... Acá también fue cuando tomó las empresas brasileñas de explotación de gas en Bolivia, las empresas de Petrobras, que Brasil no hizo nada. Podía haber retalado, bueno, de alguna forma sancionado a Bolivia, pero no hizo nada. Una receta sencillísima: redistribuir bonos escolares, subsidios de transporte, ayudas a madres, hospitales, carreteras, escuelas, viviendas sociales. Bueno, ya os podéis imaginar, un festín de gasto público que transformó el país en muy poco tiempo. Pero claro, había un problema. Todo dependía de una sola cosa: el gas natural. Y no del gas en sí, sino de que alguien quisiera comprarlo y a buen precio. Y claro, eso no siempre es posible.
Tarde o temprano los ingresos del gas comenzaron a caer y entonces nadie quiso soltar la fiesta. Los ingresos se desplomaron, pero el gasto público siguió exactamente igual. El modelo de redistribución, que hasta ese momento se financiaba con el superávit del gas natural, pasó a sostenerse con deuda. Una deuda que creció hasta dispararse al 80% del PIB. Sí, puede que la cifra te parezca poca si la comparamos con países desarrollados, pero pensad que Bolivia seguía siendo un país extremadamente pobre, por lo que un 80% de deuda pues era mucho. Lo peor es que durante los años de bonanza el gobierno no sembró para el futuro, no apostó por diversificar la economía, ni por desarrollar la industria, ni por construir nuevas fuentes de riqueza. El resultado, cuando los ingresos del gas se agotaron, dejaron de entrar dólares al país. Bolivia empezó a importar muchísimo más de lo que exportaba y al final pasó lo inevitable. Los dólares se agotaron. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin billetes verdes? Pues que no puedes importar bienes esenciales y uno de ellos es el petróleo. El gobierno boliviano admite que no hay dólares suficientes para importar combustibles. Sin petróleo, las gasolineras se vacían, los camioneros se quedan parados, las mercancías no llegan a las fábricas y la gente es que tampoco puede ir a trabajar. Vamos, una economía que se queda de la noche a la mañana gripada. Ahora bien, a toro pasado todo esto parecía evidente. Todos sabemos que una economía no puede depender de un solo sector. ¿Realmente no eran conscientes los políticos bolivianos? ¿Por qué durante tantos años de bonanza nunca consiguieron establecer un sistema económico mucho más robusto y diversificado? ¿Acaso era entonces? Entonces, era durante el gobierno de Evo Morales y que el ministro, en buena parte de ese gobierno, el ministro de la Economía era justamente el actual presidente, Luis Arce. Entonces no cambia mucha cosa, es una pelea de los dos prometiendo traer nuevamente a Bolivia para una situación buena que ya tuvieron anteriormente, pero que parece que no supieron aprovechar. ¿Tontos? Pues no, lo que sí que eran era bastante populistas. Y la razón detrás de este desastre tiene nombre y apellidos: Evo Morales. Para entender lo que vive hoy Bolivia, hay que volver al pasado, a un momento muy concreto, 18 de diciembre de 2005. Ese día, Evo ganó las elecciones presidenciales, y no fue una victoria cualquiera, fue la primera vez que un indígena accedía al poder en Bolivia, un hecho histórico que cambió el rumbo del país. Evo no era solo un político más, era el símbolo de la revancha de los excluidos, el campesino que llegaba al palacio quemado donde antes solo mandaban blancos, oligarcas o militares. Y con este simbolismo arrancó un proyecto profundamente ideológico. Nada más llegar, expulsó a la DEA, sí, la agencia antidrogas de los Estados Unidos que operaba en Bolivia desde los 80. ¿Por qué motivo? Pues porque durante décadas se había visto a la DEA como un brazo de intervención norteamericana en la región. Pero es que eso no es lo más sorprendente. Evo legalizó la hoja de coca, nacionalizó los recursos naturales y refundó el país como estado plurinacional. Evo arrasaba en las urnas y el modelo parecía imparable. Sin embargo, la alegría democrática duró bastante poco, porque tarde o temprano Evo quiso controlar el país, olvidándose de la democracia. Veréis, la Constitución... Bueno, que algo que está pasando en El Salvador, me parece que sí, es algo que está pasando en El Salvador, que mejoró, sacó el crimen, de eso no hay duda, pero igualmente a nivel político está concentrando poder. La Constitución de 2009, impulsada por el propio Evo, establecía algo muy claro: solo se permitía una reelección consecutiva de presidente. Vamos, que un presidente no podía repetir mandato más de 2 veces. El problema es que cuando a Evo le llegó el... Ahí en El Salvador también no podía ni reelegirse y ahora tiene mandato hasta cuando quiera, indefinido. Puede reelegirse varias veces. Límite, en vez de salir y cumplir el límite de mandatos que él mismo había impuesto, el presidente se atornilló en el poder. ¿Cómo lo hizo? Pues primero alegó que su primer mandato no contaba, porque sucedió antes de que se aprobara la nueva constitución. Bueno, la jugada, por lo que sea, le funcionó y extendió 4 años más. Pero luego, cuando volvieron a pasar esos 4 años, quiso postularse por 4ª vez y convocó un referéndum para eliminar el límite de reelecciones. El resultado, el 51% de los bolivianos votó en contra. Evo Morales no podía seguir en el cargo, parecía el final de su carrera, pero aquí vino otra artimaña. El Tribunal Constitucional, controlado por el partido de Morales, declaró que impedirle postularse violaba sus derechos políticos. Así que, con un fallo judicial, Evo ignoró el referéndum, burló su propia constitución y se presentó de todas formas. ¿Y cómo salieron las elecciones? Pues a ver, según el presidente, las ganó. Pero es que esa victoria vino con un montón de acusaciones de fraude. Las calles se llenaron de protestas, bloqueos y enfrentamientos. Bolivia se convirtió de la noche a la mañana en un hervidero y entonces llegó el golpe definitivo. La Organización de Estados Americanos publicó un informe demoledor. Se confirmó la manipulación dolosa en las elecciones. Informe final de la OEA sobre elecciones en Bolivia señala manipulación dolosa. Con ese respaldo internacional, la presión contra Evo subió al máximo. Las Fuerzas Armadas llegaron a traicionar al propio presidente y a Evo no le quedó otra solución que renunciar. Después de casi 14 años al poder, el hombre fuerte de Bolivia salió por la puerta de atrás y además literalmente, porque acabó exiliado en México y Argentina. Y llegados hasta aquí, la historia pues podría haber acabado. Pero faltaba un último giro de guión, porque lo que vino después fue incluso peor que esto. Evo había abandonado Bolivia finalmente. Lo que pasa es que la solución fue peor que la enfermedad. Sin el presidente, el país entero entró en un limbo político con un gran vacío de poder, y en medio del caos apareció un nuevo nombre: Yanín Áñez, senadora opositora, cristiana conservadora y sin mucho peso político, pero aún así fue proclamada presidenta interina de Bolivia. Pero ojo, fue nombrada en una sesión parlamentaria sin quórum y con medio congreso vacío. Vamos, que esta proclamación fue bastante dura. Ella era la vicepresidenta del Senado.
dudosa. Aún así, Áñez prometió pacificar el país, pero lo que vino después fue de todo menos paz. Su gobierno, que debía ser corto y de transición hasta unas nuevas elecciones, se acabó convirtiendo en una administración revanchista desde el primer día. La señal más clara, el decreto 4078, una orden que blindaba legalmente a militares y policías en operativos de restablecimiento del orden, es decir, que les daba poder para ejercer la tiranía política. Un ejemplo, el 15 de noviembre, en Sacaba, la policía y las Fuerzas Armadas abrieron fuego contra manifestantes cocaleros. Murieron al menos 11 personas. 4 días más tarde, en Sencata, otro operativo dejó otros 11 muertos. Ningún agente fue herido, pero decenas de civiles terminaron con disparos, heridas graves o incluso fallecidos. Informes de organismos internacionales como CIDH y expertos independientes hablaron literalmente de masacres de Estado. La Fiscalía Boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de 2019. La pregunta es, ¿qué hacía Evo Morales mientras tanto? Pues lo que hacía era aprovechar el momento desde Argentina, en el exilio, para hacer una oposición brutal a Áñez. Le acusó de dar un golpe de Estado, y esto volvió a dar alas al partido del expresidente. Dejó de ser el malo de la película, y fue entonces cuando llegaron las nuevas elecciones, en 2020. Evo estaba exiliado, no podía presentarse a las elecciones, pero quien sí podía hacerlo era su exministro de Economía, Luis Arce. Luis era un tecnócrata, serio, sin carisma, pero con una carta muy poderosa. Fue el arquitecto del milagro económico boliviano. Eso sí, aquel milagro a base de gas natural. Arce representaba la calma en medio de la tormenta, y el resultado fue aplastante. Ganó las elecciones con más del 55% de los votos. Y claro, con Arce en el poder, Evo ya tuvo vía libre para volver del exilio. Morales fue recibido como un auténtico héroe. Multitudes, coca en alto, banderas huipala. El líder había vuelto. ¿El problema? Pues que con su regreso volvió también la división, porque aunque Arce era ahora el presidente, Evo nunca dejó de ser el líder. Y tarde o temprano, esa fragmentación de poder terminó convirtiéndose en una auténtica guerra interna. Arce necesitaba gobernar, era el presidente, pero Evo no pensaba retirarse en el fondo. Evo quería seguir mandando, y de hecho lo hizo. Desde Chapare, su bastión histórico, empezó a mover los hilos. Se instaló una tensión constante entre Palacio y Selva, dos centros de poder para un solo país, pero es que además con proyectos políticos distintos. Los leales a Arce pedían reformas, los de Evo volver al pasado, y mientras tanto la economía seguía hundiéndose. Al final, la situación se volvió tan insostenible que Luis Arce dijo lo siguiente: ahí os quedáis, y renunció a su candidatura. Luis Arce declina su candidatura a la reelección en Bolivia y llama a Evo Morales a hacer lo mismo. Ahora bien, esta renuncia iba con trampa, porque tras bajarse del burro, Arce retó a Evo para que hiciera exactamente lo mismo y diera un paso a una nueva generación de políticos. La respuesta, pues Evo insinuó que se bajaba, pero a regañadientes. Habló de inhabilitación por parte de Arce, de persecución, pero no de retiro voluntario, ya que recordemos, su gobierno... Los aliados empezaron a pelearse por el poder. Prácticamente eso. Es una especie de poder paralelo entre las sombras. Evo Morales se resigna a la inhabilitación e insinúa que cesará su intento de volver a las elecciones. Sin embargo, amigos, a estas alturas nadie cree del todo que Evo Morales se haya rendido de verdad. Hablamos de un expresidente que ha desafiado referéndums, tribunales y hasta su propia constitución para seguir en el poder. Pero es que del otro presidente, de Luis Arce, pues ¿qué queréis que os diga? El 26 de junio de 2024, un grupo de militares tomó la entrada del Palacio Quemado, en lo que mucha gente describió como un intento de golpe de Estado. Pero Zúñiga, el líder del golpe, ya detenido, aseguró que fue un autogolpe arquitectado por el propio presidente Arce para limpiar su imagen y reforzar su poder en vísperas de las elecciones de 2025. Por supuesto, Arce lo niega. Y culpa a Evo de haber estado detrás del golpe. Así que, ¿qué queréis que os diga? Ahora la gran incógnita está en las elecciones de agosto. Ninguno de los dos políticos se ha presentado, pero básicamente cada uno de ellos ha puesto un sucesor para luchar en su nombre. Andrónico Rodríguez como heredero de Evo y Eduardo Castillo como el reemplazo de Arce. ¿Quién gana? Era un montón acá hay de candidatos. Vamos a ver acá. En primer lugar tenemos Samuel Doria, 21%, Jorge Quiroga, 19%, Manfred Reyes, 8,3%, Andrónico Rodríguez, 6,1%, y ese sería apoyado por Arce, Eduardo del Castillo apoyado por Evo. Sí, ellos serían estos entonces, pero bueno, parece que ninguno de los dos tiene ningún candidato que está con más intenciones de votos. Parece que va a quedar entre estos dos acá, Samuel Doria y Jorge Quiroga. Bueno, quizás así el país se pacifica un poco más, sacando directamente la influencia de estos dos, directamente en la política. Bueno, por lo menos del Ejecutivo tenemos que ver del Parlamento cuántos votos van a ganar, porque hasta hace poco el partido de Evo Morales controlaba prácticamente, ¿no?, el Congreso. ¿Ganará? Pues probablemente ninguno de los dos. De hecho, la sociedad boliviana ha acabado tan hasta las narices del partido de Evo y de Arce que, según las encuestas, sus candidatos juntos ni siquiera sumarían más votos que el tercer candidato. Por ahora, el favorito en estas elecciones es Samuel Doria Medina, un viejo conocido de la política boliviana que es empresario y liberal moderado. Su plan tiene 5 ingredientes clave: recuperar los dólares eliminando el mercado negro de divisas, recortar los subsidios a los combustibles para cerrar el agujero fiscal, cerrar empresas públicas, que solo generan pérdidas, y devolver la autonomía al Banco Central y abrir las puertas al comercio y la inversión extranjera. Pero es que eso no es todo. Una visión liberal para la economía boliviana y quizás
eso que necesita para arreglarse finalmente. También quiere descentralizar la gestión del litio, que podría ser una gran fuente de riqueza para el país, y apostar por sectores como el agro, el turismo o la tecnología. En resumen, menos Estado y más iniciativa privada. ¿En qué acabará la cosa? ¿Veremos más golpes de Estado o elecciones amañadas? ¿Podrán solucionarse los problemas de Bolivia con un presidente más liberal? Pero creo que hay que tener cuidado de descentralizar la explotación del litio para que no caiga todo en manos de empresas privadas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, ¿no? De Europa, y se lleven toda la plata también. Lo sabremos pronto. Déjame tu opinión en los comentarios y abramos debate. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale a like y no... Bastante interesante, me gustó el vídeo acá. Acompaño ese canal acá ese canal de Visual Politik, pero no me acuerdo el nombre del señor ese acá, ¿cómo es? El chico ese es su nombre. No lo sé, no me acuerdo. Ya vi varios videos y ya escuché su nombre, no lo sé. Pero bastante bueno, dejo acá el canal para que los pueda acompañar. Y hermanos bolivianos, ayúdame a entender, ¿será que Bolivia esta vez va a ocurrir en Bolivia un verdadero cambio para que se arregle sus problemas y pueda acá en Sudamérica ser un país próspero, un país que realmente crezca? Me gustaría que realmente pasase eso. Bueno, soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.